A continuación tenemos la presentación de la ponencia de Viviana Ramírez Arroyo. Ella es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Actualmente cursa un doctorado en Historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su ponencia se titula Identidad y Patriotismo, principios dominantes del filibusterismo en Sonora. Bueno, primero que nada, gracias a Rafaela por permitirme presentarme en esta mesa, a pesar de que llegué muy tarde y ahora estoy armando mucho lío. Bueno, esta ponencia, como dice la persona que me presentó, es parte de un doctorado que estoy haciendo, una tesis de doctorado. La tesis es acerca de la formación de identidad nacional a partir de las invasiones extranjeras en Sonora. Empiezo en mi tesis en el año del 46 con la guerra México-Estados Unidos y termino con la última invasión filibustera, la de Henry Craft. Específicamente esta tesis trata de esta última invasión filibustera en el 57. Trato de abordar analizo algunos de los discursos que se generaron en ese año a partir de lo que señala Theo van Dirk acerca del análisis del discurso, y además identifico con esta forma de entender el discurso de van Dirk algunos principios dominantes. Este es un concepto que más adelante voy a definir, que ha sido definido en épocas muy cercanas como por Silvia Papia. Entonces, bueno, primero que nada hay que entender qué entiende van Dirk por el análisis por el discurso. Van Dirk dice que el discurso es acción, es decir, es la interacción entre dos o más personas en las que las dos partes siempre tienen cierta responsabilidad. El emisor, por su parte, siempre va a tener intenciones y propósitos, mientras que el receptor va a interpretar esas intenciones y esos propósitos, y es justo ahí, en ese momento en el que el receptor interpreta lo que el otro dice, cuando se vuelve real esa actividad discursiva, es cuando se vuelve el discurso una acción. Desde esta perspectiva voy a analizar los textos que ya les mencioné y los entiendo como interacciones entre el emisor con poder y el receptor que interpreta el sentido de los discursos. A partir de los discursos y de los discursos como acción se construyen identidades y se generan formas muy particulares de concebir el mundo, y como consecuencia se actúa a partir de ellos. Como vemos, pues los discursos generan significados, y estos significados dependen de varios elementos que están construidos socialmente. Uno de esos elementos es los marcos de conocimiento. Estos marcos de conocimiento es información general que todos tenemos acerca de un evento y que vamos recordando cuando a nosotros nos están hablando de algún tema. Una particularidad del conocimiento del mundo es que es muy variable según la época y la cultura en la que está inserto el receptor. Esto significa que la coherencia de los textos solo pueden ser asignadas a ciertos contextos por usuarios de la lengua pertenecientes a una misma época y cultura. Este punto es importante porque nos permite ubicar a los sonorenses y al fenómeno del filibusterismo en un tiempo y espacio definido, con características propias, a partir de las cuales se le otorgó significados a los eventos y a los discursos que se generaron a raíz de ellos. Partiendo, además de la gramática del texto, se trata de entender los discursos como un todo, en el que se relacionan oraciones y se busca identificar la coherencia. ¿Por qué se eligieron los discursos que más adelante voy a hablar? Bueno, pues se hizo partiendo de la intención de identificar aquellos que pudieran haber tenido cierto impacto en la población sonorense y que fueron además escritos con individuos con poder
que a partir de sus palabras podían llegar a controlar las formas de actuar y pensar de la población. Aquellos grupos de poder que tienen poder sobre el discurso tienen a su vez la facilidad de utilizar recursos materiales y simbólicos. Uno de ellos es los medios de comunicación. Por eso en este análisis también se incluyen artículos periodísticos. Ahora, ¿qué significa el concepto principios dominantes? Como ya lo dije hace rato, pues es planteado por Silvia Papert. Ella dice que los principios dominantes pretenden observar un proceso de historización del conjunto de elementos que intervienen activamente en la construcción del conocimiento mediante un corte que los atraviesa en un momento de detención, o sea, de reflexión, y están marcados visiblemente por uno o varios principios que rigen el horizonte cultural. Los principios dominantes están definidos por marcas culturales. Estas marcas culturales están determinadas por diversos elementos como la forma de vida, la representación, los valores y experiencias que los seres humanos construyen a partir de las relaciones sociales con otros individuos. También estas marcas las podemos denominar como horizontes y quedan plasmadas en ocasiones implícitamente en aquellos discursos que son objeto de estudio histórico. Una característica de los horizontes culturales es que varían históricamente, como ya mencioné anteriormente. Cada interpretación acerca de los discursos que se está haciendo depende del momento en el que se están recibiendo esos mensajes. A partir de ese entendimiento se infiere que los principios dominantes rebasan la actualidad en la que se escriben y analizan, constituyen algo que no se invalida con el tiempo y tienen la particularidad de buscar sentido en el presente y marcar el discurso de una época. Basándonos en estos principios dominantes y en el análisis del discurso, se analizan varios escritos que se generaron a partir de la última invasión filibustera, la de Kraft. Los discursos que se eligieron fueron pronunciados por gobernadores y comandantes militares, así como también algunos fueron publicados en periódicos extranjeros y en periódicos sonorenses. Como dije también hace rato, pues la justificación de elegir estos discursos es porque eran generados por los grupos de poder y a partir de ellos se podía influir en la población. Hay 4 elementos que se distinguen de los principios dominantes de ese contexto. El primero de ellos tiene que ver con la forma de vida que los sonorenses llevaban en el siglo XIX, que estaba muy relacionada con la guerra. Las guerras eran prácticamente un modo de vida de los sonorenses. Estaban por un lado la guerra contra los apaches, luego la guerra de los yaquis, la de los mayos, la guerra entre facciones. Era algo que de cierta manera los sonorenses ya entendían como normal. Ahora, el caso de la guerra contra los filibusteros no fue muy distinto de esa forma de entender el mundo. Se puede notar en los discursos que se daba rienda suelta a un sentimiento de desamparo y desgracia con motivo de esa forma de vida tan difícil que se llevaba entre los sonorenses del siglo XIX. También este sentimentalismo era adornado con cierto romanticismo propio de la época, como vamos a ver en la cita siguiente. Esta es la cita. Alguna vez ese sol que tan puro brilla en el azulado cielo de Sonora alumbraría el principio de una nueva época más feliz. Alguna vez esa luna que ilumina las hermosas campiñas y las techumbres de las nacientes poblaciones habría de mirar a sus habitantes tranquilos como ella, saboreando los beneficios de la paz, o siempre la muerte, siempre la discordia,
habían de ensangrentar el árido y espinoso camino de cuantas generaciones habitaron en este suelo infortunado. A pesar de las adversidades que se vivían entre los sonorenses, estos siguieron defendiendo su territorio y sobre todo lo que ellos consideraban como patria. Justamente este es otro de los principios dominantes que sobresalen en los discursos que analicé. En la mayoría de ellos se justifica la muerte en aras de salvar a la patria. El acto de morir en batalla lo entienden como el mayor indicador de patriotismo, así como el alto significado que tenía dejar la vida personal por el bien de sus semejantes, por mantener la integración territorial. La cita que voy a leer a continuación es un ejemplo de esto. La abnegación de sí mismos, renunciando al bienestar, los intereses y la familia, buscando la muerte para salvar la patria, es lo que constituye la noble virtud del patriotismo, y yo veo gozoso que ustedes la poseéis. De pueblos distantes a los de la nación y arrastrando todo inconveniente, habéis venido a este distrito para cooperar a defender vuestra independencia y libertad. En los discursos siempre se exalta este entusiasmo con el que los sonorenses se apresuraban a combatir en defensa de la patria y de la integridad, y se tenía presente que los sacrificios no solo habían sido por parte de los combatientes, sino también por parte de las familias que no iban a la guerra, como por ejemplo las viudas y los huérfanos. A ellos se les debía ofrecer los sacrificios para honrar a una patria que lo merece todo, decían en los discursos. Otro ejemplo de anteponer el patriotismo es el siguiente fragmento. Aquellos que reconocen y aman a su patria tienen la obligación de protegerla con todas sus fuerzas y a costa de su propia vida, siempre sea necesario. Si esta es una virtud, ella debe ser común a todos los pueblos libres y felizmente los buenos mexicanos la practicarán. Este punto es importante y creo además que se debe mencionar otro ejemplo de otra invasión filibustera para que se tome esto del patriotismo como algo que se generalizó en todas las invasiones filibusteras. Es el ejemplo de la invasión de Rousseau de Borbón en 1855. El 31 de octubre de ese año se comunicó a un comandante general del Departamento de California que la llegada de 500 filibusteros iba a ser detenida a pesar de la falta de recursos y el hambre y la desnudez de los soldados. Pues, es una cita, en todos ellos resplandece el mayor entusiasmo y patriotismo para sacrificarse, como gustosos lo harán en unión, combatiendo a los enemigos de México hasta que desaparezcan todos, o sea, todos los filibusteros. Y aquí se acabó la cita. Por su parte, los discursos escritos por los grupos de poder sonorense acerca del filibusterismo, este es el tercer principio dominante, siempre los llamaban a los filibusteros o los tachaban de una manera negativa. Se les nombraba, según los discursos, se les nombraba como miserables vándalos, ambiciosos, sin patria, e incluso se les decía abortos corrompidos de las naciones. Esta forma de entender a los filibusteros no solo era por parte de los sonorenses, incluso también en los periódicos estadounidenses se les nombraba de una manera, se les tachaba de personajes que habían ido a manchar y a manchar el nombre de América, y que estaban provocando que otras naciones los definieran como una nación, los definieran a Estados Unidos como una nación que se descuidaba de las leyes y de los derechos humanitarios. Esta era una visión que también, como les digo, se encuentra en periódicos estadounidenses. Esta visión del filibusterismo que se difundía a la comunidad estadounidense por medio de la prensa no solo negaba el filibusterismo por la imagen que había dejado de los estadounidenses, sino que también los negaba porque sería un obstáculo para la anexión pacífica
del territorio. De manera que nunca se abandonó la idea de anexar Sonora a Estados Unidos, aunque la vía, según los periódicos de la época, no era el filibusterismo. En la prensa estadounidense se planteaba que la unión de Sonora con Estados Unidos era un acto de filantropía, pues estarían ayudando a este estado a mantenerse en paz y superar sus problemas políticos y económicos. Hasta aquí podemos observar que en este corpus textual se distinguen algunos principios dominantes del fenómeno del filibusterismo de mediados del siglo XIX en Sonora, como son, para recordar, el número 1, la frustración de los sonorenses por las incesantes guerras, la idea de defensa del patriotismo y la definición del filibusterismo como algo negativo, tanto para los mexicanos y los sonorenses como para los estadounidenses, aunque estos no dejaron de difundir la idea de anexar el territorio sonorense a Estados Unidos. También debemos recordar que estos principios fueron establecidos solo a partir de los discursos generados con motivos de la última invasión filibustera. En otras ponencias que espero presentar, pues voy a ver qué se decía acerca de otras invasiones filibusteras y de la guerra de Estados Unidos, para saber si me quedo con estas hipótesis